Listo, ¿me confirman porfa si están viendo en mi presentación? Sí, señor, ahí está bien, gracias. Está bien. Listo, Germán, gracias. Listo, entonces ahí ya puse a grabar la sesión. Entonces todo lo que hablemos ahí queda grabado para luego, si tienen tiempo, vayan y miren el canal de YouTube. Vamos a hablar hoy acerca de los circuitos en paralelo. El día martes hablamos del circuito en serie, ayer hablamos de los elementos de medición, hoy vamos a continuar con la temática, pues vamos a hablar de los circuitos en paralelo y algunas de sus aplicaciones prácticas. Entonces, como siempre, tenemos que revisar estos conceptos desde la definición, desde la parte teórica, e ir aterrizándolos de a poco en la parte práctica. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces tenemos acá una representación del circuito en paralelo, un circuito pues muy sencillo. En este circuito simplemente tenemos tres resistencias o tres cargas conectadas a la fuente de energía, que en este caso pues es una batería de corriente directa. Entonces acá estamos conectados en paralelo. Entonces ya vamos a ir mirando de a poco cómo es esta configuración. De nuevo pues vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces uno de los objetivos del curso, como siempre hacemos, como hemos recalcado, es que aprendamos la ley de Ohm, aprendamos a utilizarla en sus diferentes contextos. Uno de ellos, pues, es en la configuración en paralelo. Listo, entonces vamos a ver acá de una manera pues más gráfica, de una manera ya más realista, cómo se hace cómo se hace la conexión en paralelo. Tenemos una fuente de poder que es una pila y tenemos tres bombillos. Estos tres bombillos están conectados directamente a la pila, es decir, la parte positiva y la parte negativa de cada una de las cargas va a ir conectada directamente a la pila. Una de las características que tiene el circuito en paralelo es que si alguno de los elementos falla, como en este caso que quitamos el bombillo, los otros dos no se van a ver afectados. Esa es una de las características, pues comparándolo con el circuito en serie, donde si alguno de los componentes fallaba, pues todos los componentes fallaban. En este caso no sucede así. Entonces, podríamos decir que el circuito en paralelo, los elementos están conectados independientemente a la pila y no dependen el uno del otro. Acá tenemos un circuito mixto donde las dos cargas, en este caso dos bombillos, están conectados en paralelo. ¿Cómo hago yo para saber que dos elementos están en paralelo? Porque tienen en sus dos terminales un punto en común. Como ustedes están viendo acá, los dos bombillos están conectados acá en las terminales de la izquierda en un punto común y en las terminales de la derecha también en un punto común. El resto del circuito pues estaría en serie, la pila está en serie con el interruptor y a su vez está en serie con estos dos bombillos. Entonces a este circuito lo llamaríamos un circuito mixto. Entonces vamos a mirar acá ya un poquito más estructurada todas estas ideas. Entonces tenemos la pila y tenemos tres resistencias. Tenemos que notar acá que la tensión que hay en la resistencia 1 va a ser la misma que hay en la resistencia 2, al igual que en la resistencia 3. Es decir, todas están en un punto común acá en el positivo, vea, en el positivo de la pila están conectadas las terminales de arriba y en el negativo de igual forma. Entonces, ¿qué característica tiene el circuito en paralelo? Que comparten la misma tensión.
La misma tensión de la pila va a ser la misma tensión en cada una de las resistencias. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la corriente. La vez pasada que hablamos del circuito en serie, lo que variaba era la tensión y la corriente se mantenía constante. Acá es lo contrario, la tensión se mantiene constante y la corriente es la que va cambiando, la que varía. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al valor de cada una de las resistencias. Acá tenemos pues una fórmula matemática de lo que acabamos de hablar, de lo que acabamos de decir. Entonces, la tensión total se refiere a la tensión de la pila o de la batería y va a ser igual a cada una de las tensiones que hay en cada una de las resistencias. ¿Cuántas resistencias podríamos tener? En teoría, infinitas, o lo que llamamos n resistencias, muchas resistencias. Entonces, como siempre, nosotros vamos a querer, en los circuitos eléctricos, en todos estos modelos, lo que siempre se quiere es calcular la corriente, porque es de interés conocer la corriente, porque conociendo la corriente, yo puedo calcular el diámetro de estos cables, el calibre de estos cables y el calibre de las protecciones. Por ejemplo, en su caso, usted cuando hace una distribución, usted hace un cuadro de cargas similar a este, calcula cuál es más o menos la carga que va a tener en un momento, proyectándola obviamente también a futuro. Usted hace estos cálculos, calcula la corriente y basado en eso puede determinar cuál cable va a utilizar y cuáles protecciones va a utilizar. Listo, entonces, al igual que como hicimos con el circuito en serie, que hallamos la resistencia equivalente, vamos a hallar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Entonces, acá tenemos la fórmula, una fórmula muy sencilla. Entonces la vamos a decir acá con palabras, que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de cada uno de los valores de la resistencia. Entonces tengamos acá en mente esta ecuación y ya la vamos a utilizar acá en un ejemplo práctico. Tenemos entonces el ejemplo. El ejemplo pues es muy sencillo, consta de una batería de 12 voltios y 3 resistencias, una de 220, una resistencia de 1000 y una resistencia de 470 ohmios. Necesitamos hallar este valor de acá. ¿Cómo lo hallamos? Utilizando la fórmula. Entonces es simplemente hacer un reemplazo en una ecuación. Entonces tomamos la ecuación original, esta que estamos viendo acá, y empezamos a reemplazar los valores que tenemos en el circuito. Entonces lo que se quiere hallar es la resistencia equivalente. Entonces, la primera resistencia, ¿qué valor tiene? 220. Entonces vengo y la reemplazo acá, vea, donde dice R1, la reemplazo, 220. La segunda, 1000 o un K, que es lo mismo. Entonces 1 sobre 1000 más 470. Entonces 1 sobre 470. Cuando usted haga esta operación allá en su calculadora, obviamente no lo vamos a hacer acá a mano. Aprovecho la oportunidad y de una vez les voy a compartir acá la calculadora que yo utilizo. Se les voy a compartir acá por un pantallazo por el grupo de WhatsApp. Para que la descarguen. Es gratis y la pueden encontrar en cualquier sistema operativo. Entonces se las voy a compartir acá rápidamente para que la tengan ahí a mano. Obviamente es una sugerencia que les estoy dando. Si alguien pues tiene ya otra calculadora y la sabe utilizar, pues perfecto. No importa, lo importante es que sepamos utilizar las herramientas. No les recomiendo que utilicen
que utilicen la del celular, la que viene por defecto en el celular, porque esa es muy básica. Necesitamos un poquito más avanzada. Listo, ahí ya les envié el pantallazo. La calculadora se llama Hyper Science Calculator. Entonces, ahí la pueden encontrar, es gratis. Funciona mejor en Android. En iOS es un poquito más limitada. Listo, ahí les envié el nombre de la calculadora. Entonces, cuando ustedes ingresen estos valores, allá en la calculadora les va a dar este número. Este número pues no es el resultado final. El resultado final es la inversa de este número. Es decir, vea, acá nos dice claramente que le saque la inversa a la resistencia equivalente. Es decir, lo que está abajo, páselo arriba. Y lo que está arriba, páselo abajo. Eso es sacarle la inversa a un número. Entonces tenemos acá que la resistencia equivalente es de 517.000 sobre 3.967. Cuando haga usted ese cálculo ahí en la aplicación, le va a dar este número acá, 130.32 ohmios. Entonces la resistencia equivalente de este circuito es de 130.32 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría reemplazar estas resistencias, estas tres resistencias, por una sola. Y la corriente y la potencia que va a entregar la fuente sería la misma. Entonces la potencia que está pasando por esta primera parte del circuito es la misma que tenemos acá. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias las redujimos a una sola. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto, en la parte conceptual, en la parte de la ecuación. Listo, creo que estamos bien. Continuando con la revisión de las características, pues vamos a leer acá textualmente qué nos dice. Entonces, si un componente falla, el circuito no se interrumpe, lo que hablábamos ahí anteriormente. La misma tensión es en todos los componentes, lo que estamos viendo acá. Los tres tienen la misma tensión, ya lo vamos a comprobar ahí en el Tinkercad. Es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en algún momento me veo en la necesidad de poner acá otra resistencia, no voy a afectar significativamente al circuito. Por lo menos desde el punto teórico, desde el punto de vista teórico, no se afectaría. Obviamente ya desde el punto de vista práctico ya va a haber una caída de tensión por el tema que ya se va a empezar a sobrecargar la pila. Pero desde un punto de vista teórico no se vería afectado. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Entonces, la que nosotros podemos entender más intuitivamente sería una instalación eléctrica doméstica, por ejemplo la que todos tenemos en nuestras casas. Todo esto está conectado en paralelo. Entonces tenemos acá una fuente de alimentación principal, que sería el tablero principal, y de ahí se derivan los diferentes circuitos.
Entonces tenemos, por ejemplo, el circuito de iluminación. Entonces todo lo que tenga que ver con iluminación va a ir conectado a una sola rama. Es lo que usualmente se hace. El tema de las tomacorrientes también iría a un circuito independiente dependiendo del tipo de tomacorrientes. No es lo mismo una tomacorriente de una habitación a un tomacorriente de una cocina o de un baño. Hay unos tomacorrientes especiales que funcionan bajo ciertas características ambientales, como por ejemplo la humedad. Entonces, en la cocina y en el baño nosotros vamos a tener humedad, entonces necesitamos utilizar unas tomacorrientes con ciertas características especiales. Otro circuito que usualmente se hace independiente es el circuito de la ducha eléctrica. Entonces tenemos acá un circuito única y exclusivamente para esa conexión de la ducha. Entonces acá tenemos la entrada la cometida desde el transformador, llega a la caja principal y desde la caja principal usted hace la derivación, lo que estamos hablando acá. Entonces hace un circuito para la sala, el comedor, las habitaciones, otro circuito para la iluminación, otro circuito para la cocina, otro para el baño, dependiendo de las cargas que usted tenga presupuestado conectar en esos circuitos. Entonces acá, devolviéndonos, este sería el circuito más sencillo. Vea. Usted va a imaginarse que esta parte es, por ejemplo, la ducha, que esto es la cocina y que este es el circuito de iluminación y que esta es su entrada principal. Usted necesita calcular la corriente. ¿Para qué? Para venir acá al tablero y conectar protecciones las protecciones correspondientes a dichas cargas. Lo mismo el tema de los conductores. En la parte industrial, pues también se utiliza no solamente la parte de configuración en paralelo, sino pues siempre se ha visto que se utilizan ambos, serie y paralelo, em, en circuitos mixtos, entonces en circuitos combinados. Entonces acá podríamos tener n número de protecciones para n número de cargas, que pues típicamente son motores, son bancos de condensadores, eh, la parte también de control. Entonces, ya esto pues es sistemas un poco más complejos, pero pues la idea es que nosotros entendamos lo más básico para poder ir de menos a más, para poder entender ya cómo son estas conexiones. En la parte de la iluminación, pues también eh, vemos que acá hay unas partes que están en serie, otras en paralelo. Esto pues va de acuerdo al criterio del diseñador y de acuerdo también pues al presupuesto. Entonces, mirándolo desde un punto de vista del gasto del cable, pues eh, sería un poco más costoso hacer una conexión que cada uno de los bombillos quede independiente porque todos pues quedarían paralelos a una fuente. Entonces, eh, teniendo un criterio, yo diría, bueno, voy a dejar esta fila en paralelo con las demás filas, pero entre los bombillos de cada fila, pues las voy a dejar en serie. Entonces, si falla alguna de estas, pues se me apagaría solamente esta hilera, pero sería suficiente con los demás. Entonces, se puede jugar con eso. Entonces, sería de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al criterio. Para las personas que de pronto les gusta la parte de la robótica, la parte de la electrónica, pues también este concepto es muy importante entenderlo. Vea, acá por ejemplo vemos algunas resistencias que están conectadas en paralelo, están en paralelo con unos transistores, de pronto con un condensador. Cuando nosotros vamos a diseñar estas placas o cuando vamos a diseñar el circuito, pues tenemos que tener bien claro em, cómo es esa configuración. Acá pues estas placas ya están un poco obsoletas, ya casi no se ven. Vemos es las de la derecha.
que estas placas pues ya son un poco más difíciles de intervenir, porque pues con un cautín usted no puede venir a quitar una pastilla de estas, una memoria de esas, porque pues daña todo el circuito. Mientras que acá en este sí, si usted tiene cuidado, pues puede reemplazar alguno de los elementos. Acá pues esto ya se hace imposible, porque pues esto ya lo hizo un robot, ya lo hicieron allá al vacío, ya lo hicieron con una tecnología superior, entonces ya no lo podemos intervenir. Ya si se daña una tarjeta de estas, ya toca pues reemplazarla toda. De pronto acá un condensador, algo que sí de pronto dé chance de cambiarlo, pero la mayoría de los elementos pues están ahí soldados de una manera que no la podemos modificar. Listo, vamos a hacer entonces este ejemplo ahí en el Tinkercad para ir mirando esto con más detalle, haciendo las mediciones, mirándolo por un lado, por el otro y vamos mirando a ver si van apareciendo dudas. Entonces, como siempre, vamos a hallar la corriente. Tenemos una fuente de 12 voltios y tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces les voy a compartir acá la pantalla y vamos aclarando las dudas que de pronto hayan tenido ustedes con el ingreso a la plataforma. Sí, Milton. Claro, qué pena, es que yo estoy aquí en el trabajo, me toca con el celular. No tengo computador en la mano, entonces me toca aquí con el celular. Esto no importa. Cuando tenga la oportunidad de trabajar en el computador, pues lo hace. Listo, entonces vamos a Muchas mirar. gracias. Vamos a hacer acá un pequeño montaje. Listo, antes de empezar me gustaría mirar a ver qué de los que estamos acá, quiénes pudieron acceder a la plataforma. Anderson, ¿cómo le fue con eso? Pues, profe, buenas noches. En realidad, Buenas pues, noches. no pude ingresar. Me complicó por el tema del internet y no pude ingresar. Listo, entonces cuando pueda, lo hace. Andrés Juan, Listo, sí, señor. Profe, también lo mismo. no tuvo internet. Todo lo que pasa acá en nuestro municipio, el internet es muy malo. Aquí en el Líbano, Tolima, el internet es muy malo, entonces hay veces que coge señal, hay veces que no coge, entonces ahí quedando como grave. Listo, entonces, bueno, para no perder acá tiempo preguntándole a todos, vamos a mirar. Igual ahí quedan las grabaciones. De todas formas, en algún momento tienen que hacerlo porque hay una actividad acerca de esto. La segunda tarea es entregar eh, un montaje pues muy sencillo como el que estamos haciendo acá. Listo, entonces vamos a hacer el circuito paso a paso. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios. Entonces habíamos dicho la clase pasada que esa fuente de 12 voltios la podemos construir de varias formas. Como tenemos tenemos pilas de 3 voltios, pues podríamos poner ¿cuántas pilas de estas? 3, 4, 4. 4. 4. Listo. Otra forma sería poner una de 9 y una de 3, ¿cierto? Vamos a hacer esa para no ocupar acá tanto espacio. Esa sería una forma. Eso ya lo hicimos la vez pasada, ya lo comprobamos, ya medimos acá la tensión. No lo vamos a hacer así nuevamente. Vamos a ir directamente acá a la fuente que nosotros podríamos encontrar en cualquier laboratorio. Por ejemplo, allá en el SENA tenemos de estas fuentes de poder. Entonces usted, acá donde dice instrumentos, acá donde dice primero componentes, dice básico y todos. Donde dice todos, usted le da clic, despliega toda la barra y en la parte de abajo tenemos una parte que dice instrumentos. En esa donde dice instrumentos, usted va a ir donde dice fuente de alimentación. Ahí tenemos la fuente de alimentación. Ya vamos a mirar cómo se conecta. Tenemos tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300.
Ayer también hablamos del tema de las resistencias, miramos cómo se leen los colores, vimos que no, que las resistencias no tienen polaridad, cómo se conectan. Entonces el curso va de menos a más. Vamos de lo más básico a lo más complejo, entre comillas, porque pues no es que sea difícil. Listo, entonces acá le cambiamos el valor a la resistencia. Acá por defecto me dice que viene en kilo ohmios. Lo pongo en ohmios y le pongo el valor, vean, 100 ohmios. Listo. La segunda me dice que es de 200 ohmios. Entonces le doy clic y le pongo 200 ohmios. Y la tercera es de 300 ohmios. Listo, ahí tengo las tres resistencias. Ahora simplemente es conectarlas como me muestra el diagrama. Entonces la parte positiva de la fuente está marcada en rojo y me dice positivo. Vea, yo me sitúo ahí donde está la terminal roja y me dice que es positivo. Entonces esa parte la vamos a cablear con el de color rojo. Entonces la vamos a conectar en paralelo. Vamos a hacerlo tal cual como está ahí en el diagrama para que no nos confundamos. Listo, la parte de abajo es la parte negativa de la fuente. Esa la vamos a cablear de color negro. Como pueden ver, pues el programa es bastante visual, bastante intuitivo. La idea es que pues le cacharreen, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con lo que hacemos acá en clase, pues no, esto no va a ser, no va a tener ningún resultado. La idea es que cada uno vaya y le cacharree y vaya y saque sus propias conclusiones. Listo, entonces Profe, una vamos a mirar pregunta. qué me dice ahí. ¿Sí, Profe, una pregunta. señor? En ese programa él no pide que le pongamos polo a tierra, ¿cierto? No, señor. Este, a diferencia del multisim, no me pide tierra. El multisim Ok, sí, gracias. sí pedía la tierra. Listo, gracias, Jonathan. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo hicimos esa conexión? ¿O hay alguna duda? No, va bien, va bien. Profesor, Todo Señor. claro. ¿cómo se hace para hacer el mismo circuito con el símbolo de la resistencia y no con la figurita? No, acá en el Tinkercad la idea es que utilicemos la resistencia. No el símbolo, sino la resistencia física. Ok, muchas gracias. Este símbolo solamente lo vamos a utilizar en el multisim. Acá en el Tinkercad ya lo estamos haciendo como si tuviéramos estos elementos a la mano. Por eso es tan chévere este simulador. Porque Esa- es fiel a como si lo estuviéramos manejando en la vida real. Perdón, profesor, ese puntico de donde se sacan los circuitos ya hechos con símbolos, no me aparece a mí en el Tinkercad. ¿Cuál punto? El puntico ese que tiene como una P donde se consiguen los circuitos ya hechos con símbolos. No le estoy entendiendo. Acá en el Tinkercad. Sí, el profe toca con el puntero ahí una ruedita rojita como de colores pequeñita junto a Google Chrome, y ahí es donde le aparecen a usted los circuitos, donde le aparecen los circuitos hechos con símbolos. En una ruedita pequeñita ahí. Ah, ya. No, es que esta es la presentación. Este es el PowerPoint. Esto es lo que les estoy presentando, pero no tiene nada que ver con el multisim. Ah, ya. Yo pensé que formaba parte del... No, señor, no, esa parte. Ah, bueno. Esto es aparte, esto es el PowerPoint, es la presentación que les estoy compartiendo ahorita. Bueno, muchas gracias. Entonces es totalmente aparte. Okay, Acá cuando yo oprimo al lado del Chrome, es que estoy cambiando de ventana. Pero no tiene nada que ver con el programa. El programa es solamente lo que usted está viendo acá en la parte en blanco. okay. Ya lo otro hace parte de la interfaz de Windows.
Sí, señor, sí. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos esa conexión? De pronto que le hayan cacharreado y que no hayan podido hacerlo. Listo, entonces vamos mirando. Me dice, hallar las corrientes que circulan por la fuente. Entonces, ¿cuál es la corriente que circula por la fuente? Esta de acá. Entonces, quiero que me digan de lo que hablamos ayer, que hicimos, nos detuvimos bastante tiempo, lo explicamos de una forma, lo explicamos de otra. ¿Cómo medimos la corriente de la fuente? Tenemos ahí el multímetro. ¿Cómo hago para medir yo la corriente que sale de la fuente? Mientras tanto le voy poniendo el valor a la fuente, que es de 12. Entonces Ahí ustedes se, me van ayudando Abriendo ahí. el circuito. ahí se conecta el se conectan el medidor. Sí, Colocando las puntas Abriendo el circuito. correspondientes en cada punto negativo y positivo. sí, Julian, Para medir la corriente toca abrir el circuito exactamente. Tenemos que abrir el circuito. Ese es el primer paso, abrir el circuito. y ya conectarlo según polaridad. Y ya cuando abramos el circuito, pues miramos dónde lo vamos a medir. Entonces, como necesito hallar la corriente que va saliendo por la fuente, yo puedo abrir el circuito en dos partes. Puedo quitar este cable o puedo quitar este cable de acá, el que ustedes quieran. Vamos a quitar el rojo, vamos a medir por arriba. Listo, ya abrí el circuito. Entonces ahora hago parte al multímetro de todo el circuito. Entonces voy a poner acá el rojo y el rojo lo voy a conectar al rojo del multímetro para no dañar ahí la configuración que veníamos haciendo. Como es el mismo cable, vea, él pasa por la resistencia interna del multímetro, pues lo voy a dejar ahí mismo de rojo. Es el mismo cable, en teoría. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente hago parte del circuito al multímetro. Entonces acá él tiene tres modos, vea. Modo de tensión, modo de corriente y modo de resistencia. Como vamos a medir corriente, pues pongo ahí donde dice amperaje. Listo. Y medimos acá la corriente. Entonces la corriente que está entregando la fuente es de 220 miliamperios. Acá la fuente por defecto me mide automáticamente la corriente, ¿verdad? 220 miliamperios. Hay unas fuentes que no tienen esta posibilidad, o si hubiéramos conectado las pilas, pues tampoco hubiéramos sabido la corriente. Entonces acá estamos verificando simplemente este número. Entonces la corriente que pasa por la fuente es de 220 miliamperios. Ahora me dice, halle la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, ¿cómo hallo la corriente de cada una de las resistencias? Obviamente tengo que hacer lo mismo. Tengo que abrir el circuito. Entonces voy a detener acá la simulación. Voy a introducir un nuevo multímetro. Y vamos a medir la corriente de la resistencia de... Empecemos por la de la derecha. ¿Cómo mido esta corriente que baja por esta resistencia? Abriendo el circuito que une la resistencia. Exactamente. Eso ya lo tenemos que tener bien claro. Entonces le voy a dar vuelta acá a esto para que no haga tanto estorbo. Y vamos a poner acá Voy a abrirlo en la parte de arriba. Voy a conectar este acá.
Así, ¿cierto? ¿Me colaboran? Es correcto. Aunque voy a poner mejor para que me dé la corriente positiva. Voy a poner este acá en la segunda y este acá en la primera. Listo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguna duda de cómo hicimos esa conexión ahí? Ahí No, está señor, bien. todo claro. Listo, bien. Ahora vamos a introducir el siguiente multímetro y tenemos que abrir nuevamente acá el circuito, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. pongo este acá. Acá hay que tener cuidado porque si se torna un poco confuso. Entonces, la idea es, este ejercicio es muy chévere hacerlo, que lo haga cada uno, ¿no? Y que lo haga a su manera. Porque pues Profe, ahí no mirando están parece invertidos, fácil. Señor, no están invertidos positivo con negativo, no están invertidos ahí. si acá quedó un positivo, que el positivo debería ir a la fuente. Entonces cambiémoslo. Entonces este negativo lo voy a conectar ahí. Entonces les estaba diciendo que pues cuando lo está haciendo uno, pues parece fácil. El tema es ya cuando lo va a hacer uno, ya empiezan a salir a aparecer las dudas. Listo, y nos faltaría el último. Se lo vamos a hacer acá en la parte de abajo. Entonces quito este, conecto acá, lo voy a poner de rojo, de negro, perdón. De esta misma terminal lo conectamos a la resistencia. No, quito este. Se lo pongo a la al multímetro de acá. Y este lo cierro acá. ¿Sí, cierto? Sí. Listo, miremos a ver cuánto nos da. Bueno, acá lo primero que tengo que hacer es pasar todo a corriente. Porque está en función de tensión, tengo que pasarlo a corriente. Listo, ya quedaron los 3 multímetros en función de corriente. Vamos a mirar a ver cuánto nos da. Listo, ¿cuánto nos está dando y cuánto nos debería dar? Volviendo acá al origen del circuito. Por la ley de la conservación de la energía, sabemos que la corriente que va saliendo por acá tiene que ser la misma que va entrando. Es decir, que la suma de las tres corrientes, de la de 100, la de 200 y la de 300, me tiene que dar ¿cuánto? 220, que fue lo que miramos acá, 220. ¿Cuánto me está dando? Sí. Está dando 260. Está dando 260. Entonces hay una que está mal. Ya vamos a mirar cuál es la que está mal conectada. Listo, entonces más o menos la idea es que ustedes jueguen con esto, jueguen con la parte teórica, jueguen con la parte práctica, porque si nos limitamos a que solamente yo lo haga acá y les presente, no hacemos nada, no avanzamos.
Entonces, ustedes van a tener tiempo todo este fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, van a tener 4 días para hacer un ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan, un ejercicio así de sencillo, para que le cacharreen a eso, ¿listo? Entonces, vamos a quitar acá de nuevo los multímetros y vamos a mirar a ver cuál fue el error. Esto estaba conectado así. Ahí estaba conectado. Vamos a mirar cuánto nos está midiendo en esta corriente ahí. 140. Entonces, en teoría, esta corriente que va pasando por esta resistencia debería ser ¿de cuánto? De 80, ¿cierto? Entonces, la que está mal conectada es la que estamos, la última, la resistencia de 100. Entonces, deteniendo acá la simulación, vamos a ingresar nuevamente el multímetro. Vamos a girar. Y vamos a mirar cómo lo conectamos nuevamente para que quede bien. Entonces, estos dos cables tienen que ir conectados a la parte negativa del multímetro. Entonces voy a quitar este y lo voy a conectar al negativo. Listo, ahí quedó. Lo mismo hago con este de acá. Lo conecto al negativo. Y este positivo lo conecto al rojo. Vamos a ver si ahora sí. Está en función de tensión, lo pasamos a corriente. Me sigue dando 120. Entonces vamos a mirar si el error no es esa, sino el error está en las otras, en la otra conexión. Entonces esto está así conectado. Para medir la corriente, entonces tengo que hacer lo mismo. Ingreso el multímetro. Voy a medirlo en la parte de abajo. Este cable que viene del negativo lo conecto acá. Y el positivo lo conectamos acá. Vamos a ver. Listo, ese era el que estaba mal conectado, el del medio. Entonces ahí ya podemos verificar que la suma de las tres corrientes nos tiene que dar la corriente principal de la batería, que en este caso es la fuente de alimentación. Entonces tenemos que la de 100, la resistencia de 100, consume 120 miliamperios, la de 200, 60 miliamperios para 180, y la última, 40 miliamperios para un total de 220 miliamperios. Entonces esa es la idea. Ahí no se tiene que perder nada. Tiene que aparecer en algún lado la corriente, tiene que aparecer en algún lado la tensión por la ley de la conservación de la energía. Como no hemos visto todavía las leyes de Kirchhoff básicamente nos hablan de eso, de la ley de la conservación de la energía, sí, solamente que se aplican en la parte netamente eléctrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de circuitos eléctricos, hablamos es de las leyes de Kirchhoff. Entonces, más adelante en sesiones posteriores les voy a explicar en detalle cómo funcionan esas leyes. Por ahora, la idea es que ustedes repitan este procedimiento, que lo hagan con calma, que miren el plano, que miren acá el diagrama en la teoría de circuitos y lo hagan el montaje físico. Profe, una Todo es de pregunta. práctica. Señor, Todo es de O sea, práctica. cuando usted está mostrando ahí, profe, que en cada resistencia de 1 a 3, la tensión se va cayendo. la tensión es la misma. Ah, ok. La tensión tiene que ser Porque, la misma, por lo que estábamos ah, hablando acá, vea. Como el circuito, vea, las tres
resistencias están conectadas directamente a la fuente de tensión, ¿sí ve? Entonces la tensión tiene que ser la misma. En teoría, acá. Y en el simulador me va, efectivamente, si vamos a medir acá la tensión, ahorita lo hacemos, me va a dar que la tensión es de 12 voltios en cada una de las resistencias. Entonces, si hacemos aplicamos la ley de Ohm, pues verificamos. Entonces dividimos 12 entre 100, ¿cuánto nos da? 120 miliamperios. Ahora, si dividimos 12, que sigue siendo la tensión porque es la misma, entre 200, ¿cuánto nos va a dar? 60. Ustedes verifican ahí en la calculadora, 60 miliamperios. Y por último, dividimos 12 entre 300 y nos va a dar 40 miliamperios. ¿Sí, Jonathan? Sí, profe, sí, gracias. Listo, vale. Milton. Para que miremos a ver si van saliendo inquietudes o dudas. Entonces les voy a compartir acá nuevamente. Listo, ¿me confirman si me están escuchando bien, porfa? Sí, ¿Se ve la profe, pantalla? sí, claro. Sí, profe. Listo, gracias. Señor, perfecto. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo? Siempre verificar la parte teórica con la parte simulada y la parte del montaje físico. Obviamente, pues acá no tenemos la oportunidad de hacer el montaje físico. Vamos a asumir que la simulación es como si fuera esa parte. Entonces acá está la respuesta de lo que hicimos. Ya habíamos hallado la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es de 54.5 ohmios. Simplemente pues utilizamos la misma fórmula para hallar la resistencia equivalente. Simplemente nosotros venimos y reemplazamos en la ecuación los valores que tenemos en el circuito. 100, 200 y 300 son estos que aparecen acá. 100, 200 y 300. Usted ingresa estos valores en la calculadora. Le va a dar este número, 11 sobre 600. A ese número le saca el inverso. ¿Qué es sacarle el inverso a un número? Ponerlo de abajo arriba y lo de arriba abajo, que es lo que estamos haciendo acá. Y ya le da el valor. Entonces 600 sobre 11 le da 54.5 ohmios. Eso es lo primero que se hace. Entonces ya teniendo la resistencia equivalente, pues ya podemos hallar la corriente. La corriente, ¿cómo la hallamos? Dividiendo 12 entre 54.5 ohmios. Entonces es lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo se llama esta ley? Se llama la ley de Ohm. Uno de los objetivos del curso, aprender a manejarla. Entonces la corriente va a ser igual a 12 voltios. Como el circuito está en paralelo, son los mismos 12 voltios que están en la resistencia. Lo dividimos entre el valor de la resistencia y nos da una corriente de 220.2 miliamperios que la podemos aproximar a 220 miliamperios, que fue lo que nos dio ahí en la simulación, 220 miliamperios. Listo. Para hallar la corriente en cada una de las resistencias, pues simplemente, como sabemos que el circuito está en paralelo, el circuito en paralelo va a tener la misma tensión en cada una de las resistencias, utilizamos siempre este 12, vea, 12 voltios dividido 100 me va a dar 120 miliamperios. Luego, 12 dividido 200, que es este de acá, me va a dar 60 miliamperios. Y la última, que es la de 300, me va a dar 12 entre 300, 40 miliamperios. Por último, me decían que hallara la potencia consumida por las tres resistencias. Para eso, pues utilizamos la ley de Watt. Simplemente
multiplicamos cada una de las resistencias o cada una de las corrientes por el valor de la resistencia. Eso lo podemos hacer o por el valor de la tensión. Entonces hay diferentes formas de utilizar la ley de Watt. La más fácil es tomar el valor de la corriente, que ya la conocemos, y multiplicarlo por el valor de la tensión, que en todos los casos, al ser un circuito en paralelo, va a ser la misma. Entonces multiplicamos 12 voltios por la primera corriente, que habíamos dicho que era de 120 miliamperios, me va a dar 1.44 vatios. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, cuando yo les comparta esta presentación, vuelvan y hagan estos cálculos ahí, utilizando la calculadora que les recomendé o cualquiera que tengan, para que vayan cogiéndole el tiro a hacer esas operaciones. Luego multiplicamos los 12 voltios de esta resistencia, los 12 voltios que están cayendo acá, por la corriente, que es de 60 miliamperios, y me va a dar 0.72, y hacemos lo último con la de 40 miliamperios. 12 por 40 miliamperios me va a dar 0.48 vatios. Y por último, pues sumamos esos tres valores. Entonces, sumando 1.44 más 0.72 más 0.48, me va a dar una potencia consumida por las tres resistencias de 2.64 vatios. Una última pregunta que nos podríamos hacer acá es: ¿cuánta potencia está entregando la fuente? Esa es una pregunta conceptual, no hay que hacer ningún cálculo. ¿Cuál sería la potencia entregada por la fuente? La misma, profe. Exactamente la misma. ¿Por qué criterio? Por la ley de la De la conservación. conservación, ¿sí? Exactamente, ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ah, ¿En qué se está transformando la energía en este circuito? Hay varias transformaciones. Se está transformando, mirándola acá desde este punto de vista. Hay una transformación de energía eléctrica a energía ¿qué? Estas resistencias, ¿a química. qué la convierte? ¿Qué Energía. están consumiendo estas resistencias? Energía eléctrica, pero la convierten en energía ¿qué? ¿Química, profe, o no? El calor, Calor, ¿sí? el calor. Energía térmica. Ah, térmica. Ajá, térmica. Hay varios tipos de energía, ¿no? Energía eléctrica, energía mecánica, energía cinética, energía potencial eléctrica, energía térmica, energía química, energía eólica, energía solar, energía hidráulica. Ajá, listo. Pero todas esas energías obedecen a eso, a la ley de la conservación, se conserva. Al igual que la corriente, vea, la corriente se está conservando. Tenemos 220 a la entrada y tienen que aparecer en algún lado, vea. ¿Dónde están apareciendo? En la corriente que pasa por las resistencias. Listo, entonces ahí hay preguntas conceptuales y hay preguntas que pues hay que echar número, hay que echar cálculos. Y acá pues aprender a conectar estos elementos. Esta parte se me hace a mí pues la más fácil, si nosotros tenemos en cuenta y sabemos leer qué nos están diciendo y qué nos están preguntando. Hay que aprender a leer bien las preguntas e identificar qué es lo que nos están preguntando. Estos ejercicios pues son siempre los más típicos, los más comunes cuando uno está estudiando esta teoría de circuitos, son los más sencillos. Acá pues al ser un curso de electricidad básica, pues no vamos a ir a complicarnos mucho la vida, sino estamos tratando de hacer lo más sencillo posible. Nuevamente, pues para que este aprendizaje sea completo, el 90% pues es trabajo de ustedes, es un trabajo autónomo. Simplemente yo soy acá una guía, simplemente los estoy tratando de guiar de la mejor forma, pero el trabajo tiene que ser autónomo.
Entonces ahí tienen las herramientas, tienen la calculadora, es gratis, tienen el simulador, es gratis. Les estoy compartiendo estas presentaciones. Tenemos el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es más que todo para que dialoguen entre ustedes, no tanto conmigo, sino entre ustedes, y que miren a ver si las respuestas que van obteniendo son cosas coherentes y busquen apoyo en un compañero. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional de cómo hicimos este montaje? ¿De cómo funciona el multímetro? Acá podrían ustedes hacer varias cosas. Voy a quitar esto un momento para que no se vea tanto desorden. Ustedes podrían verificar la tensión. Sabemos que la tensión en todos los puntos es la misma, pero ustedes, uno de los trabajos que podrían hacer es verificar que esa tensión efectivamente sí es la misma. Entonces usted se toma el trabajo de poner los 3 multímetros e ir a revisar que la tensión en cada una de las resistencias corresponde a la misma tensión de la fuente. Listo, entonces ahí tenemos el circuito original, como lo teníamos en un principio. Ya no vamos a medir la corriente, sino vamos a medir la tensión. Entonces, ¿cómo medimos la tensión? Para medir tensión, yo no necesito abrir el circuito, sino simplemente, ¿qué tengo que hacer? Conectarlo en paralelo. Ya entendemos el concepto de paralelo. Lo conecto en paralelo con la resistencia. Vean. Eso es conectarlo en paralelo. Hacemos lo mismo con la resistencia 2. Y verificamos que la resistencia, que la tensión, perdón, sea de 12 voltios. En cada una de las resistencias tiene que dar 12 voltios. Este obviamente sería un trabajo que en la práctica sería redundante porque nosotros pues ya desde la teoría sabemos hacerlo, pero nosotros como estamos en etapa de formación, tenemos que ir a verificar todo lo que para otros parece que ya es trivial, para nosotros tenemos que ir a verificarlo. Listo, ahí están los 12 voltios en cada una de las resistencias. Entonces tener en cuenta que para medir tensión es diferente que para medir corriente. Como habíamos hablado el día de ayer, la parte de la medición de la corriente pues tiene su ciencia, no, sino que hay que tener cuidado de las conexiones y saber qué es lo que estamos haciendo para medir la resistencia y para medir la tensión, pues simplemente así como está. ¿Qué otra cosa podríamos medir? Podríamos medir la resistencia. Entonces, detenemos acá la simulación. Profe, Señor, una preguntita, ¿usted me puede regalar otra vez el link para ingresar a la hacer eso, porfa? Ahí al WhatsApp, porfa. ¿el link de qué? El de la plataforma para poder hacer los... Ese Ok, el link, sí. ¿me lo puede Sí, regalar? ya se lo comparto nuevamente ahí. Sí, qué pena, es que no lo encuentro. Gracias. Se los voy a reenviar porque esto ya se los había enviado, creo que fue ayer. Bueno, copiemos este de acá. Quitar esta parte. Ah, no, esto no es. Pero hay que copiar lo que no es. Esta parte de acá. Listo, ahí quedó. Ahí ya se lo envié, compañero. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto.
Entonces les estaba diciendo que acá podemos medir tensión o podemos medir también la resistencia, ¿cierto? Entonces, para medir la resistencia simplemente le cambiamos acá la función al multímetro. El multímetro tiene tres funciones: corriente, tensión y resistencia. Y medimos la resistencia. Listo, entonces ¿por qué no sale error ahí? Porque hay que desconectar la fuente. Exactamente. Entonces tenemos que desconectar la fuente. Entonces lo abro acá. Voy a poner un interruptor. Ponemos un interruptor. Ayer revisamos que nos decía la teoría que cuando nosotros vamos a medir resistencia, obligatoriamente yo tengo que abrir el circuito. Si no lo abro, pues sucede lo que nos sucedió ahí. Listo, ahí ya está el circuito abierto. Y estamos midiendo la resistencia. ¿Cuánto es la medición de esa resistencia? 164, ¿cierto? 164 ohmios total. ¿Por qué nos está dando ese valor? Error. ¿Qué teoría tenemos ahí? ¿Cuánto debería dar? Si dejamos esto abierto totalmente. Si una resistencia es de 100, la otra es de 200 y la otra es de 300. Tiene que dar 600. ¿Por qué 600? 600 si estuviera en serie. Listo, entonces esa es la idea, que nosotros juguemos con eso. ¿Ve? La resistencia equivalente, cuando el circuito está en paralelo, no se suma 100 más 200 más 300, dar 600, ¿no? Vea cómo se suma. Vea la fórmula. El inverso de 100, el inverso de 200 y el inverso de 300. Lo suma y le da 11 sobre 600. Luego le saca el inverso y le va a dar 54.5. Si nosotros ponemos estas tres resistencias y las ponemos en paralelo, voy a quitar un momento voy a dejar solamente un multímetro para verificar ese valor. Las conectamos acá en paralelo. Me tiene que dar la resistencia equivalente, que es este de acá, vea, este número de acá, 54.5 ohmios. 54.5 ohmios. No es sumarlo 300 más 200 más 100. Eso sería si lo sumáramos en serie, vea. Lo vamos a hacer en serie. Entonces todas estas cosas ustedes la pueden hacer, porque si las hago yo, pues no tiene sentido. La idea es que la hagan ustedes. Entonces tenemos ahí las tres resistencias y las vamos a conectar en serie. Ahí sí me tiene que dar 600, que es muy diferente en paralelo. Pongo el multímetro. Voy a poner acá al lado. Como la resistencia no tiene polaridad, vea, lo conecto acá. Pongo el multímetro en función de resistencia y le doy simulación. Entonces cuando está en serie con el mismo valor, 100, 200 y 300, sí me da 600. Pero cuando está en paralelo, ¿cuánto me va a dar? 54.5. ¿De dónde sacamos este 54.5? De acá, vea, de esta fórmula.
una simple suma. Esto obviamente no lo vamos a hacer a mano, lo hacemos en la calculadora, pero hay que saber hacerlo. Listo, no sé si haya... Profe, la verdad, no le entiendo la parte donde me sale que es ese 11 sobre 600, no lo entiendo. Acá en el cálculo. Exacto, ese 11, ¿de dónde me sale? Si usted me Listo, dice que sí, es una suma del inverso. Usted tiene su calculadora ahí, ¿sí? No, ya saco. Listo. Sí. Cuando usted le ingrese estos tres valores a la calculadora, 1 sobre 100 más, es una suma, más 1 sobre 200 más 1 sobre 300, le va a dar esto. Luego a ese número le saca el inverso, vea, 600 sobre 11. Y 600 sobre 11 da 54.5, que es el valor que tenemos acá, vea, 54.5. Entonces ahí tenemos material, señor. No, sí, siga, profe, qué verdad. Listo, sería eso. Entonces ahí está, yo ya le subí al Classroom la presentación de la explicación que hicimos en serie. Le subí ya lo que vimos ayer de cómo se maneja el multímetro y le voy a subir la presentación de cómo se hace la conexión en paralelo. Aparte de eso, pues ya tenemos ahí el link del Tinkercad y pues tenemos tiempo. Quedaría viernes, sábado, domingo, lunes. Vamos a dejar toda la otra semana para hacer esta. Les voy a dejar una actividad muy sencilla. Pero ¿cuál es la invitación? La invitación es que ustedes hagan sus propios montajes, sus propias conclusiones, que le cambien acá el valor a las resistencias, que le cambien el valor a la fuente, que lo midan por un lado, que verifiquen la conexión en serie, la conexión en paralelo, que no nos quedemos solamente con lo que yo les digo acá, sino que vayan un poquito más allá. Obviamente, pues por el tema del tiempo, por el tema del trabajo, pues todo el mundo no tiene la misma disposición, pero aquellas personas que de pronto les sobre un poquito de tiempo, hacer el sacrificio ahí con eso. Listo, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que pues les guste el simulador y que sobre todo pues que lo trabajen. Entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Y nos vemos ya la otra semana. Nos vemos el día martes. A la misma hora, a las 6 de la tarde. Listo, profe. Cañón, Julian. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Julian? Sí, Bien, le sí, ha señor. trabajado Sí, al Tinkercad. al Tinker, sí, sí, señor. ¿Y cómo le ha parecido? Bueno, Chévere, bueno, ¿sí o la no? verdad. Bastante fiel a la realidad. No, y también trae integrados y bueno, trae muchas cosas. Listo, Julian. Nos vemos entonces la otra semana. Jonathan Charris. Listo, señor. Presente, profesor. ¿Cómo le fue, Jonathan, con esto? Excelente, profesor. Cada día aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí le ha cacharreado el programa? Sí, señor. Está sencillo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Listo. Y también ayuda mucho. La idea es cacharrearle porque si solamente nos quedamos con lo que hablamos acá, no avanzamos. Chori Stephanie. Profe, ella está ocupada. Listo, bien. Profe, muy Anderson Jerez. interesante, muy bueno todo, pero como les digo, aquí el internet es un poco fastidioso, pero ahí vamos lentos pero seguros. Listo. Alex Manuel Martínez. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Alex?
Excelente, ya conocí el programa gracias a las clases y también siempre me ha gustado la electrónica, entonces había llegado ya a conocerlo. Sí, esto nos sirve tanto para la electricidad como para la electrónica. Todo es lo mismo. Sebastián Camilo Morales, Juan Pablo Ramírez. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Juan Pablo? Bien, ahí aprendiendo cositas nuevas. Me toca experimentar más con la plataforma para aprender bien cómo son las conexiones y todo lo que usted explicó, profe, y ya. Pero bien, interesante las José, clases que ¿nos aprendí hoy. colabora porfa con el micrófono para que no haya ese retorno ahí? Listo, Juan Pablo. Cualquier duda, la comenta ahí por el grupo. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Carol Torres. José, ¿nos colabora porfa con el micrófono? Germán Umaña. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Germán? Ahí vamos bien, profe, ahí vamos sí, dándole practicando. Listo, bien. Ok, Ronald gracias. Jesse Vivas. Sí, Germán. Que gracias. Listo, con gusto. Ronald, Presente. ¿cómo le ha ido con esto, Ronald? Bien, bien, cachareándole, haciéndole circuitos así como por hacerlos, mirándoles, a ver cómo funciona, quemando LEDs. Listo, bien. Esa es la idea. Ya en sesiones posteriores vamos a trabajar ya con los LEDs y vamos a mirar cómo funciona, pues para no quemarlos. Juan Andrés Beltrán, Sí, señor. ¿cómo le ha ido con el curso, Juan Andrés? Bien, sí, señor.